Hola, muy buenas tardes a todos. Mil disculpas por el atraso y los inconvenientes. Tuvimos ahí un pequeño inconveniente con el tema de la tecnología, pero ya estamos y estamos listos para iniciar. Y bueno, muy buenas tardes a todos, amigos, ingenieros, constructores, compañeros, estudiantes, futuros ingenieros y a todos quienes nos acompañan hoy. De parte de AGIES y Corporación AG, les damos la bienvenida al webinar Barras de Acero A706, grado 80, una nueva opción para usar en concreto reforzado. Queremos agradecerles por estar aquí hoy y acompañarlos a lo que para nosotros en AG es el lanzamiento oficial de la varilla grado 80, del cual nos sentimos muy contentos y de poder presentarles el día de hoy. La nueva varilla de acero al carbono, laminada en caliente con un límite de fluencia mínima de 80.000 psi, permite reducir la cuantía de acero en una estructura, hace más eficiente las construcciones, tiene mayor sismo resistencia y disminuye el congestionamiento de acero. Cumple con las últimas actualizaciones de los códigos de construcción a nivel mundial, ideal para elementos estructurales, refuerzos, armaduras, cimentación, edificios y puentes. Refuerza la confianza. Refuerza la innovación en tus proyectos. Nuevo hierro, AG grado 80. Esperamos que después de lo que estoy seguro será un excelente webinar, pues inicien todos ustedes en sus proyectos con la innovación, con la nueva varilla grado 80 de AG. A continuación los voy a dejar con el doctor Monzón, Héctor Monzón de SPAN. Les voy a comentar un poquito de la reseña de él, ingeniero civil, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que cuenta con una maestría y postmaestría en ingeniería sismo resistente por la Universidad de Stanford en California y doctorado en ingeniería civil en Stanford. Ha tenido bajo su responsabilidad el diseño estructural de alrededor de 2 millones de metros cuadrados de construcción en numerosos proyectos a nivel regional. Para los que deseen realizar preguntas, por favor escribirlos en el chat, el doctor las contestará al finalizar su presentación. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy y bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación para estar aquí. Vamos a platicar un poco sobre este acero de refuerzo. Y si me pueden poner la presentación, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, de lo que vamos a platicar hoy son las barras de acero ASTM A706 grado 80 y que es una nueva opción aquí en el país para usar en concreto reforzado. Lo que vamos a ver durante esta plática es simplemente un vistazo a lo que permite hoy en día el ACI 318 desde el año 2019 y la correspondiente norma local NSE 7.1 que sigue muy de cerca a la norma ACI. Y lo que vamos a ver es cómo aprovechar este recurso. Lo que vamos a platicar el día de hoy es un nuevo, lo puse entre comillas, porque realmente esto no, el acero, este acero no es tan nuevo. Entonces es un nuevo acero de refuerzo que fue formulado desde los años 1970. Las ventajas del acero 706, que tiene contraparte en la norma técnica guatemalteca, que es la que está ahí apuntada, 36016, es conveniente para utilizarlo en edificaciones sismorresistentes. El ACI tiene por lo menos 2 décadas o un poco más de estar especificando el acero 708 como el acero preferencial sobre el acero A615. La
la diferencia reciente es que la norma de ACI del 2019 ya permite utilizar el grado 80 en estructuras sismorresistentes. Antes solo lo hacía con el acero grado 60. Grado 80 tenía algunos usos limitados en la norma ACI. Los beneficios de este acero los vamos a ver desde el punto de vista de desempeño del acero, y tiene o puede tener algunos beneficios económicos concurrentes. Vamos a ver esto en dos pasos. El paso número 1 es el uso de este acero como refuerzo transversal. Esto se refiere a los calibres menores de acero, el número 3, el 4 y el 5. Y un segundo paso en el que vemos el uso del refuerzo longitudinal, que esto es para los calibres mayores, del 6 al número 11. Y por último vamos a ver qué es lo que se puede combinar de grado 60 y grado 80 en el mismo proyecto. Bueno, tenemos dos aspectos a distinguir. El primer aspecto es la especificación en sí del A706 o la correspondiente Kowanor. Ese es un aspecto que es muy importante. El segundo aspecto es la resistencia a la afluencia, que hoy en día es especificable, que como ya lo mencioné hace un momento, es para el grado 60, 4.200 kilos por centímetro cuadrado de límite de fluencia, y para el grado 80, que tiene 5.600 kilogramos por centímetro cuadrado. La 706 hoy en día también cubre el acero grado 100, que es 6.900 o 7.000 kilos por centímetro cuadrado. Y también tiene su uso, solo que hoy en día más limitado. Miremos un poco hacia atrás. El 615 es una antigua especificación de acero de refuerzo que surgió en los años 1930. Ahí, cuando estaban, digamos, despegando en serio con el refuerzo para el concreto reforzado, pues se buscaban las fuentes de acero más diversas, y incluían viejos rieles de ferrocarril, otros aceros reciclados. Y la especificación 615 realmente hoy en día ya no tendría una justificación. El 615 ha estado en uso generalizadamente en Guatemala. Su química es más laxa, es decir, tiene mucha más variabilidad en la calidad del acero. Lo que se permite para el límite de fluencia y para el límite último en tensión de las varillas de acero no es siempre lo ideal para lo que quisiéramos hoy emplear en sismoresistencia. Y por lo que se podía fabricar hace 90, 80, 70 años, su elongación original, la que tenía originalmente, en probeta de 8 pulgadas, o sea 20 centímetros, era más limitada de lo que quisiéramos hoy en día ver como elongación postelástica después de pasar el límite de fluencia, o sea, la ductilidad de este acero. Realmente la norma original no es idónea para los actuales cánones de
sismorresistencia. El 706, en cambio, es un nuevo, otra vez entre comillas, ¿verdad?, acero de refuerzo que fue formulado o diseñado allá por los años 1970 en los Estados Unidos. Se diseñó la nueva especificación para acero grado 60. Su fabricación estaba más acorde con las capacidades técnicas del momento y las actuales, y tiene parámetros más estrictos en lo que se refiere a la variabilidad en los parámetros del acero. Tiene una mucho mejor capacidad postelástica. Pero como todos los elementos nuevos, la fabricación en un verdadero volumen hacia los 70 tardó en despegar. No es fácil implementar nuevos métodos, nuevos equipos de fabricación, etc. De manera que ustedes pueden tener lo deseable, pero no necesariamente se está en la capacidad de fabricarlo en el volumen que se quiere. Y aquí vienen algunas ironías, ¿verdad? Cuando hablamos de este acero que es más dúctil, de mejor calidad, uno pensaría, allá en los Estados Unidos se usó primero en California y en toda la costa oeste de los Estados Unidos, que es una zona altamente sísmica. Pues no. Es decir, este acero no se empezó a usar en California. Su uso obligado empezó en el área de Chicago y solo para el sector público de infraestructura, puentes y todo lo que se refería a las estructuras de transporte. Otras agencias de infraestructura de otros estados no sísmicos siguieron el ejemplo de Illinois en empezar a usar este acero porque tiene ventajas de trabajabilidad y tiene esas enormes ventajas de tener esa mayor certeza de las propiedades del acero. Hacia los 1990 fue que Caltrans de California, pues como podríamos decir, hizo clic y empezó a utilizarlo ahí. Y de ahí realmente el acero, este acero empezó a trascender hacia el capítulo de los requisitos sísmicos del ACI 318. Ahorita no estamos hablando del grado, sino de las capacidades, la capacidad o el desempeño del sistema. Y resulta que tiene ventajas en la edificación sismorresistente. Como ustedes saben, la sismorresistencia de hoy en día se basa casi completamente en la capacidad postelástica de las estructuras. Nosotros realmente diseñamos para una fracción del sismo probable, que ni siquiera es el sismo máximo. Y diseñamos para esta fracción porque estamos confiados de que al ocurrir el sismo, la estructura va a tener suficiente capacidad postelástica para absorber el resto de la energía del sismo que no le podemos asignar por diseño directo. Realmente no podríamos costear estructuras de este tipo. Pero bueno, la industria de la construcción y otras industrias similares tienen esas inercias de cambio. No es fácil cambiarse de una cosa a otra. Y en Guatemala también está que si no se fabrica localmente, pues hay que importar el acero, y tiene las 1000 dificultades que pudiera tener la importación de esos otros tipos de acero. Y para fabricarlo localmente hay que implementar nueva maquinaria de fabricación.
Así que, debido a estas circunstancias, a nivel internacional, el ACI 318 ha permitido utilizar el 615, pero desde hace 20 años que tiene restricciones sobre el 615, que se puede, pues las propiedades del 615 que se deben solicitar y que tienen la capacidad para desempeñarse sísmicamente. Los ingenieros estructurales, si ustedes miran los planos de hoy en día, en general anotan en sus planos las restricciones que debe tener el 615 si el 615 es lo que se adquiere. Actualmente en los planos pues ya se está poniendo en las estructuras que se especifica el A706, pero que se da la opción de usar el 615 con esas restricciones. De manera que hay un 615 modificado con especificaciones del ACI 318. Y lo que voy a presentar aquí abajo resume de alguna manera las ventajas que tiene el 706. Entonces, como mencioné, desde hace un par de décadas, el ACI 318 tiene requisitos especiales para el antiguo 0615 para su uso en zonas sísmicas. En primer lugar, hay un límite de fluencia máximo. No pueden pasarse de 18.000 PSI del límite de fluencia que está especificado en planos. Esto hace 50 años no parecía importante porque decía, no, si el acero, el límite de fluencia es mayor, entonces ¿qué te preocupa? Pues sí es de preocuparse porque el acero trabaja junto con el concreto. Y si ustedes hacen un acero demasiado fuerte, por así decirlo, para el concreto que están utilizando, entonces pueden tener comportamientos frágiles. De manera que si queremos un comportamiento dúctil, nuestro límite de fluencia o el parámetro de fluencia del acero debe parecerse lo más posible a lo que se está especificando en los planos. Por otra parte, no se quiere un acero que no tenga un suficiente endurecimiento postelástico. O sea, una vez el acero empieza a fluir en el punto donde queremos que fluya, todavía debe tener una capacidad de endurecimiento, así se le llama, ¿verdad? Es decir, de incrementar su resistencia ya en el rango postelástico. Por lo tanto, hoy en día, las restricciones del A615 modificado son que la fluencia real sea menor de 1.25 veces el esfuerzo de tensión real que se tenga. Y estas especificaciones están tomadas o copiadas, por así decirlo, del 708. Y en 2014 resultó una sorpresa. En 2014, ACI 318 le agrega un inciso más, no solo los dos anteriores, sino un tercero. Y entonces dice, las elongaciones que debe tener ese acero 615 son tales y tales y tales. Y esas son las elongaciones del 706. O sea que ya está pidiendo para el 615 que el 615 tenga todas las capacidades de desempeño del 706, ¿verdad? En la práctica esto significa que ya le cerró la puerta al 615, ¿verdad? Úselo, pero tiene que tener especificaciones que se parezcan o que sean iguales a la del 706, y entonces para eso mejor adquiero el 706 y nos dejamos de problemas. Bueno,
Esto en cuanto a desempeño del material acero en la varilla de refuerzo. Ahora miremos el otro aspecto, que son las resistencias del A706. Originalmente este acero se diseñó y se fabricó para aceros grado 60 únicamente. Con el tiempo la especificación se extendió hacia el grado 80 y aún hacia grado 100, pero ACI se mantuvo en especificar o en requerir que únicamente se utilizara el grado 60 si lo querían utilizar en edificaciones sismorresistentes. Permitía el grado 80 para confinamiento, para hacer estribos y algunas otras aplicaciones, pero fundamentalmente el desempeño tenía que ser de un acero que no excediera el grado 60. Sin embargo, a partir del 2019, el ACI 318 permite usar el grado 80 en edificación sismorresistente. O sea que a partir de 2019 se abre un nuevo panorama en las posibilidades de diseño de concreto reforzado. Así que ahorita vamos a echar un vistazo a lo que permite hoy en día el ACI 318 y en consecuencia la norma NSE 7.1 local, que sigue bastante de cerca al ACI 318-19. Miremos las propiedades de los varios aceros para tener una idea y una imagen más completa del desempeño de los diferentes aceros. Ahí en esa tabla estamos comparando el antiguo 615 de grado 40, el 615 original de grado 60 y el 615 original de grado 80. Y ahí hay dos columnitas pegadas de color celeste que se refieren al desempeño del acero 706 en grado 60 y en grado 80. Entonces, primero miremos el FIE mínimo, ¿verdad? Es el que esperamos, 40, 60, 80 o lo que diga el nombre del grado del acero. FIE máximo, si miran a 615 original, eso no aplica, no importa. Es decir, usted siéntase contento de que le estamos dando más resistencia. Pero sabemos que en sismoresistencia esto no es lo adecuado. De manera que el 706 sí tiene ese límite en lo que se refiere a cuál es la afluencia máxima de acero que se debería estar utilizando. Y le suma los famosos 18.000 PSI, de manera que si ustedes reciben su acero en obra, si es 60 no debe pasar de 78 y si es 80 no debe pasar de 98. Y si usan 615 debe cumplir con ese límite. Terminemos con esta tabla entonces. Ven ustedes ahí las limitaciones sobre las propiedades principales del acero, que son el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo de tensión máximo. Ahora miremos ese otro factor de suma importancia, que es la elongación postelástica del acero. Si eso se hace sobre la prueba de la probeta de las 8 pulgadas o de los 20 centímetros, entonces vemos que si vamos al 615 grado 60 con sus especificaciones originales, no le pedían más que 9 y para los calibres más grandes 8 y 7% de elongación. Esto claramente
es lo que le parecía a ACI demasiado bajo para un acero sismo resistente. Y por eso es que ya en 2014 empezó a exigir que los aceros tuvieran las elongaciones del acero 706. Entonces, si ustedes miran ahí, en los dos 706, pues el grado 60 tiene un poquito más de elongación, pero el grado 80 tiene ese 12% que se considera suficiente, ¿verdad? Lo ideal sería tener 14, pero en fin, el 12 está bien. Ya hablamos de las ventajas del material. Ahora miremos los beneficios de la resistencia. Bueno, el beneficio básico es evidente. Se usa menos volumen de material. ¿Cuánto? Pues la proporción 60/80. Entonces, en teoría, ustedes podrían estar usando el 75% del material que usaban cuando utilizaban el grado 60. Pero no todo es tan dorado, ¿verdad? Porque hay cuantías mínimas de refuerzo, hay otras cosas que deben respetarse y realmente no podemos llegar en general. Sí se puede para algunas aplicaciones, o para algunos casos, en algunos casos, mejor dicho, llegar al 75%. Pero reduzcamos nuestras expectativas y digamos que son de 80 a un, digamos, 85%, y miremos si podemos, si nos sirve de algo esa reducción en volumen del acero que hay que adquirir. ¿Qué implicaciones tiene usar menos material? Bueno, yo estoy hablando desde el punto de vista del ingeniero estructural, ¿verdad? Una es constructiva, es decir, no me estoy preocupando ahorita una es constructiva. Como tienen menos acero, van a tener menos congestionamiento y van a tener una mayor facilidad de instalación. Eso es algo importante, ¿verdad? Pero no es lo que muchos de ustedes quieren oír. Lo que ustedes tal vez quieren oír es lograremos disminuir nuestra inversión si usamos el grado 80. Bueno, supongamos que solo vamos a lograr reducir el volumen de refuerzo al 80%. ¿Cuánto baja la inversión? Bueno, depende del precio del material. Y el precio del material varía según el proveedor y la disponibilidad en los mercados, en el mercado local. Supongamos que el precio del acero 706 grado 80, supongamos que es 10% mayor. Entonces, si logramos bajar el volumen a 80%, aún tenemos un margen de 90%. O sea, por lo menos nos va a dar o nos va a bajar la inversión esperada en ese 10%. En el volumen de un proyecto grande o de un proyecto pequeño, no importa, eso ya es significativo. Supongamos que el precio anda por el orden del 7% más. Entonces, la inversión es más favorable, bajaría al 87%, podríamos andar ya en el orden del 85%. O sea que podríamos esperar una reducción en inversión de acero entre el 10 y el 15%. ¿Habrá otros beneficios económicos concurrentes? Pues sí, la instalación, ¿verdad? Primer aspecto es, en Guatemala todavía se paga la instalación del acero por el número del calibre que tiene. O sea, el número 11 cuesta 11 unidades. Si me retraigo 40 años o 30 años en el pasado, costaba 11 centavos, ¿verdad?
Bueno, ahora me limito a decir que el número 11 cuesta 11 unidades instalarlo, monetarias, y el número 8 cuesta 8 unidades. De manera, si queremos tener una percepción rápida de cómo cambia el refuerzo entre a 0 grado 60 y a 0 grado 80, esto no es exacto, pero sirve así como de regla de dedo para darse cuenta de cuánto está uno reduciendo. Básicamente lo que estamos reduciendo con el grado con el grado 80 es un calibre. Todo aquello que era número 11 ahora podría ser 10, y todo aquello que era número 8 podría ser 7. Ya ahí por el 6 y el 7 eso empieza, esa regla de dedo empieza a fallar. Pero para los calibres grandes entre el 8 y el 11 es bastante certera. O sea que lo que era número 10 va a ser ahora número 9, y entonces esto reduce una unidad en la instalación. Ya es otra pequeña fuente de ahorro si las suman a todas las demás. Como segundo aspecto, en los calibres pequeños el resultado puede ser menos eficiente. Entonces, supongamos que el número 5 cuesta 5 unidades instalarlo por metro, ¿verdad? Y el número 4 cuesta 4 unidades instalarlo por metro. Entonces, si estamos haciendo una parrilla y tenemos un número 5 a 15 en grado 60, ese lo podemos cambiar directamente y nuestra parrilla simplemente se va a número 5 a 20 en grado 80. Aquí sí es bastante directo y la instalación pasa de costarles 33.3 a costarles 25. Y eso es un ahorro del 75%. También en el material. Ahora, cuando se trata de estribos, ahí sí las cosas varían un poco, porque en estribos hay que respetar separaciones máximas. Entonces, si ustedes tienen un estribo número 5 a 15, no necesariamente lo pueden cambiar por ese mismo número 5 o por ese número 5 a 20, ¿verdad? No. Entonces, tenemos que tratar de mantener el espaciamiento lo mejor posible. De manera que, entonces, por ejemplo, el número 5 a 15 en estribos en grado 60 lo vamos a cambiar por número 4 a 12.5 en grado 80. Yo hice ahí la cuenta aproximada, me tienen que creer para esto, ¿verdad? Pero después pueden hacer ustedes su propia comprobación. Entonces la instalación pasa de costar 5 entre punto 15, pasa de costar 33 al número 4 a 12.5, y ese les va a costar 32. Entonces, ya en instalación ahí solo tienen una ventaja del 4%. Y si cambian del 4 al 3, mejor ni lo pongo de ejemplo porque queda prácticamente tablas. Bueno, entonces ahora vamos al paso número 1. Su uso como refuerzo transversal. Actualmente Aceros de Guatemala va a poner a la disposición, según entiendo, se los confirmará Carlos Fuentes después, en estos meses únicamente los calibres menores, 3, 4 y 5. Eso se debe a que inicialmente solo se había pensado en esos calibres porque era lo que permitía la norma ACI. A partir del 2019, pues la situación cambió y por lo tanto ya se puede pensar en el acero grado 80 de los calibres mayores, pero viene un paso atrás. Entonces, entre las ventajas del grado 80 en calibres menores está la número 1, la reducción del congestionamiento generado por los requisitos actuales de confinamiento.
Estos requerimientos de confinamiento cambiaron en ACI 318 en el año 2014. Y la cantidad más apropiada en confinamiento era en realidad un paso que ACI 318 se tardó 25 años en implementar. Ya se sabía hace 25 o 30 años de que la formulación para confinamiento del ACI 318 en algunas circunstancias quedaba en déficit respecto a lo que queríamos para una sismorresistencia adecuada. Pero ACI siguió con las mismas normas de confinamiento. Eso se nos sale un poquito de la calidad del acero, pero creo que es importante que lo tengamos en mente. Robert Park, necesitamos presentar al neozelandés Robert Park, ¿verdad? Que contribuyó tanto en el progreso del concreto reforzado en el último cuarto de siglo del siglo XX, advirtió hace ya 35 años que había algo que no se estaba requiriendo bien en las formulaciones del ACI 318. Lo que sucede es que la ductilidad del concreto, la ductilidad inherente del concreto, que tiene una ductilidad inherente, se reduce drásticamente con el aumento de la presión del concreto, y en este caso nos interesan las columnas. Resulta que las fórmulas del ACI 318, hasta antes de 2014, eran adecuadas hasta presiones en columnas como de 0.30 F'C, 0.35 F'C. Sorprendente, ¿verdad? Es decir, uno dice, vale, pero solo 0.30, 0.35, y ACI podíamos diseñar una columna a 0.6, 0.7, y con el mismo criterio de confinamiento. Por ejemplo, la Sociedad de Ingenieros Estructurales de Los Ángeles se dio cuenta de esto hace ya tiempo, y entonces ellos empezaron a recomendarle a los ingenieros estructurales que mantuvieran sus presiones de columna debajo del 0.4 F'C. Miremos esto cómo se refleja en un ejemplo. Tomemos un edificio que hoy en día es mediano en Guatemala, 16 pisos, 4 sótanos, son 20 niveles. Entonces, si hacemos las cuentas y con luces de 850 por 850, eso no está apuntado ahí, ¿verdad? Entonces, ahí las columnas más solicitadas van a recibir unas 2.000 toneladas. Eso no es nada extraordinario en Guatemala, donde en edificios ustedes ven, bueno, no las ven, ¿verdad? Hay columnas que reciben 1.500 toneladas, 2.000, hasta 3.000 toneladas. Entonces, si pongo un concreto de 6.000 PSI y digo, voy a restringirme a usar 0.35 de F'C, de manera que la presión de mi columna en el concreto a 0.35 de 6.000 PSI me va a requerir una columna de 1,15 m por 1,15 m. Grandecita, ¿verdad? Ya me empieza a regañar el arquitecto. Me pusiste demasiado, yo solo puse 850 de luz, ya no me caben los 3 carros que pide la MONI. Pero como el ACI permite ponerlas más altas, entonces me subo a 0.6 de F'C y serían columnas de 90 por 90. Perfecto. Eso a mí como arquitecto me viene bien. Entonces, antes del 2014 se le aplicaba la misma formulación. Después de 2014, a la segunda columna, a la que está 0.6 de F'C, el volumen de
de acero de confinamiento sube 72%. Es representativo, ¿verdad? Eso es aplicando la fórmula C en la sección 18754 del 318. Pero ahora, para no tener que poner 72% más de volumen de estribos, puedo configurar mi confinamiento con grado 80, en la misma columna que estábamos hablando, la de 90. Entonces, si es con grado 80, entonces el incremento va a ser solo del 30%, ¿verdad? Bueno, ahí apliqué una regla de 3 simple, ¿verdad? Y 1.72 por 0.75, y de la cuenta que apliquen en la formulación les da el 129 o 130%. Pero tengan en cuenta que tratándose de estribos y respetando los espaciamientos máximos que se solicitan, no siempre se consiguen esas reducciones al cambiar de acero. Pero definitivamente la utilización de acero grado 80 para estribos se vuelve prácticamente una necesidad. Nosotros en la oficina especificamos los estribos grado 80 desde el 2014, dando la opción para el grado 60, por supuesto, ¿verdad? Pero, bueno, ahí está. Si usas grado 80, vas a tener ventaja no solo de menos volumen, sino vas a tener la ventaja de menos congestionamiento. Entonces, lo importante en manejar estribos y espirales es que reduce el confinamiento. Eso es indudable. Y el beneficio directo de esto, aunque no nos genere un beneficio económico por lo que les mostré hace como 2 o 3 diapositivas, el producto es de mayor calidad. ¿Y cuál es el producto? La columna fundida. Porque, por ejemplo, en el ejemplo anterior, sin cambiar el acero, si originalmente teníamos antes del 2014 espaciamientos a 10 con determinado arreglo, ¿verdad? Después, el 2014 se los reducía a 6 centímetros. O sea, ahí había forzosamente que hacer algo. Y muchas veces estos 10 centímetros eran con varilla ya número 5, ¿verdad? Entonces, ya empezar a poner varilla número 6 para estribos y para confinamiento ya es una situación dolorosa, ¿verdad? De manera que, sin lugar a dudas, aquí el 80 representa una gran ventaja. Para los calibres mayores del 6 al 11, pues las posibilidades de reducción de tonelaje son como evidentes, así que no me voy a detener en mostrarles algo evidente. Entonces, miremos una faceta lateral que tenemos que tener en cuenta, y que son los aceros mínimos. Si vemos la fórmula de acero mínimo para vigas, sigue funcionando el 14 FE. Ahorita hay una fórmula paralela, pero da prácticamente lo mismo. Entonces, si ustedes recuerdan de su 14 sobre FE, si usaban grado 60, pues su acero mínimo en la viga era .0033. Con las vigas que utilizamos hoy en día, que a veces son relativamente grandes, ¿por qué? Porque lo que es más difícil de conseguir hoy en día en un diseño sismorresistente es una limitación de la deformación de la edificación. De manera que el resolver la estructura por esfuerzos es casi inmediato,
pero resolver la estructura para que se comporte dentro de los límites de deformación que son deseables, requiere columnas y vigas relativamente grandes, de manera que los porcentajes de acero, o las cuantías de acero, como se le llama hoy, se acercan bastante a los mínimos. Si, en algunas partes, ¿verdad? Y en la parte central de la viga, por supuesto. Entonces, en la parte central de la viga, en la parte de arriba, en vez de instalar .0033 de cuantía, puedo bajar e instalar .0025 de cuantía. Entonces, aquí la especificación me permite bajar en el acero mínimo. Vamos a las columnas. En la columna la cuantía mínima es 1%, 0.01, pero en la norma está en general. Entonces, si yo uso grado 80, de todos modos, tengo que respetar una cuantía mínima de 0.01. Vuelta otra vez a que si estamos usando columnas más grandes para bajar la presión en el concreto, entonces mis porcentajes se van a venir para abajo. Y es frecuente encontrar columnas en edificios que están al 1%, sobre todo las de arriba, y no las puedo reducir, porque si las reduzco, lo que va a suceder es que el edificio se deforma demasiado. Entonces, ahí tengo que jugármelas con el elemento grande, y mi cuantía de acero va a ser poca, del orden de 0.01. Pero si uso grado 80, actualmente no hay una modificación en el ACI 318. Y yo sí creo que cabe preguntarse si en la NSE 7.1 nos podemos desviar del 318 y establecer una cuantía mínima de 0.8%. Yo sí creo que eso es razonable, pero algo de esto habría que examinarlo y razonarlo. Muros estructurales. Para el refuerzo principal, o sea, la flexocompresión, el corte, y para las losas en sus esfuerzos flectores principales, hoy en día la cuantía es 0.0025 en general, y no hay reducción con el grado del acero. Le pregunté una vez a Jack Mölle, que es uno de los principales académicos hoy en día en todos estos asuntos, que por qué era eso. Y su respuesta, ahí la transcribo libre al español, para no hacerse bolas. Todo es .0025, úselo y no tiene que estar pensando muchas cosas. Retracción y temperatura. La cuantía mínima, cuando no estamos en el esfuerzo principal, sino estamos en una zona donde queremos proteger de la retracción, y decimos también de la temperatura. Se recuerdan que para el grado 60 era .0018, para el grado 40 era .0020, que si ustedes tenían un grado 70, pues bajaban a cuantía a .0015 o algo por el estilo, ¿verdad? Actualmente en el 19 tampoco hay una reducción, y eso es independiente del grado del acero, sea 80, sea 100 si quieren, pero no se reduce de .0018. El comentario sí da una explicación bien lógica de esta especificación, y dice: en los ensayos se ha demostrado que bajar de .0018 no protege suficientemente bien contra la retracción. De manera que de todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta y como aprendérselas, ¿verdad? Cuando uno cambia de acero. Que no siempre se pueden reducir los mínimos, por lo menos no hasta donde quisiéramos.
Ahora una pregunta importante ya casi para terminar, y la pregunta me la han hecho. ¿Puedo combinar varillas grado 60 y varillas grado 80 en la misma viga o en la misma columna? Entonces aquí la respuesta definitiva es no. En el refuerzo longitudinal, en la misma pieza, si usted pone los 2 grados, cuando el grado 60 ya está llegando a la afluencia, el grado 80, que tiene el mismo esfuerzo porque tiene el mismo módulo de elasticidad, no está fluyendo todavía. Entonces ustedes tienen una cosa en que una parte del acero está fluyendo, la otra parte del acero todavía no está fluyendo, y aquí hay una mezcla de desempeños del acero que es definitivamente inconveniente. Sí lo pueden hacer usando el longitudinal de un grado y el acero transversal del otro grado. Uso mi longitudinal en grado 60 y le pongo el transversal en grado 80. Esto es perfectamente factible. ¿Puedo combinar 60 y 80 en el mismo proyecto? Sí, eso sí se puede hacer, pero hay que tener cierto orden. En primer lugar, el manejo de las bodegas, ¿verdad? Eso sí hay que tenerlo presente, ¿verdad? Sobre todo cuando ya empiezan a partir las barras de acero y ya no aparece en todas la impresión de que es grado 80, ¿verdad? Entonces hay que tener aquí una disciplina de almacenamiento de las varillas. Ya dijimos que el acero transversal y el longitudinal pueden ser diferentes. Puedo hacer columnas grado 60 y vigas grado 80. Eso pues es factible, ¿verdad? También en las losas. Pero cuidado, ¿verdad? Esto no se hace en los elementos del mismo piso. O sea, en el mismo piso no pongo la viga del eje A en grado 80 y la del eje B en grado 60, ¿verdad? Tengo que ser ahí en ese caso uniforme en el piso, y todas las vigas con el mismo acero o todas las columnas con el mismo acero, aunque sean diferentes. Sin embargo, de un piso a otro pueden cambiar. Por ejemplo, podrían empezar un proyecto con grado 60 y si está disponible el grado 80 más adelante, entonces se puede pasar. ¿Es siempre intercambiable el grado 60 y el 80? Depende de los esfuerzos y depende del punto donde ustedes lo pongan en la estructura. Incluso hoy las especificaciones dicen dónde podrían usar grado 100. Entonces, no siempre es intercambiable, es decir, no siempre me puedo pasar de un esfuerzo a otro. Depende de la situación, depende del tipo de aplicación, y entonces es muy importante que ustedes consulten en el 318-19 las tablas 20.2.4, son 2, A y B. Entonces ahí en esa tabla está especificado qué tipo de acero pueden usar para cuál aplicación. Entonces, por ejemplo, para muros estructurales, el ACI 318-19 les permitiría usar grado 100, pero no se los permiten para columnas y vigas. Estoy hablando aquí de sismo resistente, ¿verdad? Y para aplicaciones que involucran mecanismo de corte-fricción, por ejemplo, cuando ustedes pegan una masa de concreto con otra usando las formulaciones de corte-fricción, ahí ACI no permite grado 80, solo permite hacerlo con el grado 60. Y una palabra de alerta del mismo académico que ya mencioné, Jack Miller. Él se cuestiona si el grado 80 en losas y vigas que están sujetas solamente a esfuerzos gravitacionales no vaya a tener sus inconvenientes.
Él dice ahí que siendo los únicos esfuerzos significativos y como estamos usando los mismos factores de mayoración, entonces eso lleva el elemento a deformaciones unitarias mayores por gravedad. Porque cuando están diseñando por el sismo, tienen ustedes un buen porcentaje de, digamos, de la capacidad que están instalando en su viga, tienen un buen porcentaje de eso reservado para el sismo. Entonces, sí, se va a agrietar, pero a la hora del sismo, ¿verdad? Entonces, la preocupación es que al dominar el efecto de gravedad, y como ustedes están usando el grado 80, entonces va a tener unas elongaciones un poco mayores y puede presentar más agrietamientos que los acostumbrados. Yo creo que aquí también esta es parte de las cosas que tenemos que ir estudiando. Pero que podemos usar el grado 80 en la estructura sismoresistente, eso hoy en día es innegable. Así que ojalá nos vaya bien con el 706 grados 80 y muchísimas gracias por su atención. Vamos a contestar algunas preguntas, si le parece. Pues por supuesto. Buenísimo, muchas gracias. Ahorita vamos a contestar acá las preguntas. Una pregunta que tenemos actualmente, con la resistencia del concreto, ¿qué resistencia del concreto se recomienda para trabajar este grado 80? Puede usar puede usar la que usted guste, ¿verdad? Pero en vigas creo que el caballo de batalla sigue siendo el concreto de 4000. Estoy hablando de edificios, ¿verdad? Claro. En el entrepiso creo que el caballo de batalla sigue siendo el 4000. Con alguna excepción que voy a mencionar ahorita. En columnas y en muros, económicamente le rinde más usar las resistencias altas y que conjugan muy bien con el grado 80. Si usted toma para columnas 6000 o 7000 que se consigue hoy con facilidad, incluso localmente pues ya se están ensayando resistencias mayores, pero quedémonos ahorita en el 6 y 7000 PSI. Si usted compra un metro cúbico de PSI 6000, le cuesta, aquí estoy jalando de mi memoria hasta allá atrás, ¿verdad? Pero tal vez le cuesta 25% más que el 4000. Y sin embargo su rendimiento es 50% más, que es lo mismo lo mismo que sucede en el acero, ¿verdad? A usted le sube un poco el precio unitario de la tonelada de acero, pero le baja mucho más el rendimiento que puede tener. Así que tal vez algo larga la respuesta, pero realmente no hay ninguna limitación. Lo que hay que tener cuidado con esto ya no es de la parte suya, pero lo que hay que tener cuidado al usar los concretos de mayores resistencias está que usted no ponga, sin darse cuenta, la resistencia menor de la losa en el nudo. Ahí hay que tomar precauciones especiales. O sea, ACI le dice su diferencia no debe ser más de 70%. Si su nudo está bien confinado, o sea, entonces si usted está usando un 7000, tal vez tenga que usar un 5000 en la losa para que le salga bien no tiene nada que ver con su acero, pero son comentarios así generales, ¿verdad? Muchísimas gracias, gracias. Vamos a pasar a otra pregunta por ahí. Cuidado con los muros. En los muros donde uno sube el concreto y uno tiene toda esa franja, es fácil caer en eso, ¿verdad? Sí. Pero también es fácil, cuando se está fundiendo la losa, de pedir primero un concreto de más alta resistencia, fundir toda la parte del muro que corresponde a la losa y de ahí seguir. Ok, buenísimo, muchas gracias. Tenemos luego ahí de Dani Tucucho Alvarado. Las varillas de grado 40, al desarrollar su capacidad nominal,
tienen una reserva de capacidad de emergencia importante al momento de un sismo. ¿Esta varilla grado 80 tiene un porcentaje de esa capacidad de emergencia? Sí, la tiene. O sea que es parecida, no es parecida, es igual a la original del grado 40 en calibres pequeños. El grado 40 en calibres pequeños con especificación A615 está en la tabla, pero la puse solo para las tres barras, para las barras menores. Las pequeñas. Para las barras pequeñas. Tenía ya para el 3, 4 y 5 una elongación como del 12%. Hoy en día y era un poquito menor en las varillas más grandes, pero hoy en día usted tiene el 12% en toda la gama. Seguro. Y es parte del 706, ¿verdad? Ese es parte del 706. Por eso, si ustedes se fijan en la presentación, yo traté de partirla en dos. Una, la ventaja del material. Y esa aplica al 60 o al 80, claro, o incluso al 100. Claro, la norma, el A706. Y la otra es si me puedo subir o bajar de resistencia. Así es. Buenísimo. Pues creo que nos queda contestada la pregunta. Luego tenemos, ¿conoce usted si se ha dado algún intento de usar este grado del acero en estructuras de mampostería, edificios de 4 a 6 pisos? ¿Se justifica mezclar un acero de alta resistencia con un material de menor resistencia a la compresión en el concreto? Mire, en las estructuras que probablemente se está hablando ahí, tal vez uno se debería quedar con el 60 o con el 40, ¿verdad? No le rinde en realidad pasarse al 80 porque ya está usando cuantías que se pueden considerar mínimas, ¿verdad? Claro. Ahora, una cosa que sí hay que tomar en cuenta es que este acero grado 80 no es como el A1064 que es estirado en frío, ¿verdad? Este claro, acero desde su incepción tiene toda su capacidad, digamos, postelástica y su endurecimiento. En cambio, en las especificaciones 1064, el acero era digamos, de una fluencia menor, se estiró y se metió a la zona de endurecimiento. Y por lo tanto ese acero tiene una ductilidad mucho menor, que eso no aplica al 706. Así es. Buenísimo, muchísimas gracias. Pregunta Minor Jocol, ¿cuál es la forma correcta de hacer un empalme en columnas donde cambia el grado de la varilla? Esa es una excelente pregunta. Se tiene que ir a la que le pida más, ¿verdad? O sea, se le va a ir al grado 80 que le pide un poco que le pide más empalme. Buenísimo. Pero es una buena pregunta. Tenemos a Ricardo Cepe. Muchas gracias, doctor. ¿Cuándo estará disponible? ¿A qué precio? Bueno, para contarles, y ahí, Ricardo, con gusto nos platicamos. Ya la varilla está disponible a partir del día de hoy y el precio igual, pues ya como lo comentó el doctor, hay unas eficiencias importantes, sí tiene un incremento sobre el grado 60, pero que lo podemos platicar y discutir con muchísimo gusto. Luego tenemos, ¿es menor el diámetro de la varilla 80 en comparación con la de grado 60 y 40? No, es el mismo. El calibre, el diámetro es el mismo. Así es, en cuestión de norma, en temas físicos es lo mismo, ¿verdad? A lo que yo me refería con el cambio de calibre es que si uno tiene una varilla 11 claro, en grado 60, si lo calcula en grado 80, esa misma varilla le va a reducir a 10, ¿verdad? Seguro, así es. Ahí más o menos baja un calibre. Buenísimo. Doctor, buenas tardes. La pregunta es la siguiente. AG fabricará o proveerá acero grado 80 en longitudes de varillas mayores a 6 metros. Bueno, con gusto. Se las comentamos, sí, digamos al final el grado 80 hoy va a ser fabricado y vendido en 6, 9, 12 y 15 metros. Las longitudes que nosotros manejamos para el grado 60 las vamos a manejar para el grado 80. Tenemos una anónima aquí. ¿Cuál es su opinión sobre el uso del acero grado 80 para muros de contención tipo soy nailing, específicamente para los anclajes pasivos? Klaus.
Aquí me pesca un poco porque no sé cuál es el que están utilizando normalmente para hacer los clavos, pero en principio debería ser lo mismo. 60 ¿verdad? es normalmente el que se usa. Ok. Entonces solo lo usa más pequeño, ¿verdad? O sea, siempre está Sí, la reducción del Pero diámetro. lo único que tienen que tener cuidado es con el roscado por el termotratado. por el termotratado. Sí, de Eso acuerdo. sí hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Seguro, seguro. Que está de su lado. Es parte de nuestro lado. Súper. La varilla de grado 80, ¿cómo se comporta con el calor? En soldadura, pregunta. El 706 es un acero que es soldable. Yo le pedí a Carlos Fuentes que mantenga eso En secreto. en secreto, porque realmente lo que sucedería si uno empieza a considerar, es soldable, es que se lo va a soldar el soldador de la esquina, ¿verdad? Y se lo va a soldar con el electrodo 6013 y no va a haber precalentamiento de la barra, es decir, es todo un rito poder soldar el 706. En teoría es soldable, pero yo no creo que valga la pena. Es mejor usar el conector, entonces no necesita soldarlo. Use conector. Seguro, buenísimo. Luego pregunta Francisco Ruiz, ¿las condiciones de doblez son las mismas que grado 60 o cambian? Tal vez eso me faltó mencionarlo en la plática. El doblado con las 708 es muchísimo mejor, ¿verdad? Es un acero que es mucho más trabajable. Inclusive cuando lo empezaron a utilizar en Estados Unidos en la zona no sísmica, era porque es un acero que se presta muy bien a los dobleces, los ganchos y todo eso, mientras siga las especificaciones mínimas, ¿verdad? Que vienen con la especificación del 706. Así Pero es mucho más fácil de trabajar. Seguro, seguro. Y seguro, digamos, ahí nos estaremos preguntando el tema de que normalmente en las obras con la 615 había mucha ruptura de varillas cuando se doblaba. Esto se va a reducir. El 706 reduce. Reduce, o yo diría, casi me atrevo Lo a decir, elimina. lo elimina. Así es, así es. Buenísimo. Pero eso vale para el 80 y el 60. Claro, en 706. En 706. Buenísimo. Carlos Pacay, buenas tardes, excelente presentación. Para el caso de que se utilice un grado de concreto muy bajo con un acero grado 80, ¿esto no afectará directamente en las compatibilidades de deformaciones en el análisis? Mire, en teoría lo puede hacer, ¿verdad? Pero si está usando un concreto de baja resistencia, estoy hablando del 3000, por ejemplo, y más si se bajara más, ¿verdad? Pero realmente en estructura se supone que el mínimo es el 3000. Pues yo diría que sí lo puede usar, ¿verdad? Pero como que juega un poquito más, una resistencia un poco más alta con una resistencia más alta de la varilla. Pero esto no necesariamente es así, ¿verdad? Ahí tiene usted que probar sus compatibilidades de esfuerzo o de formación. Bueno, eso es lo que le puedo decir ahorita. Buenísimo, muchas gracias. Y tenemos otra aquí, Ricardo Cepe, ¿no es más quebradizo? Bueno, creo que ya contestamos un poco eso. No, eso definitivamente no. ¿Verdad? No es lo mismo. Okay. Buenísimo, pues muchísimas gracias. Creo que logramos contestar bastantes de las preguntas y entonces vamos a tomarnos un segundito para poder volver a ver el video, así que corre y va a video. La nueva varilla de acero al carbono, laminada en caliente con un límite de fluencia mínima de 80.000 PSI, permite reducir la cuantía de acero en una estructura, hace más eficiente las construcciones, tiene mayor sismo resistencia y disminuye el congestionamiento de acero.
Cumple con las últimas actualizaciones de los códigos de construcción a nivel mundial, ideal para elementos estructurales, refuerzos, armaduras, cimentación, edificios y puentes. Refuerza la confianza, refuerza la innovación en tus proyectos. Nuevo hierro AG grado 80. Bueno, pues queremos agradecerles a todos su presencia en este webinar y en el lanzamiento de la varilla grado 80. Al igual queremos agradecerle al doctor Héctor Monzón porque ha sido realmente alguien que nos ha impulsado a nosotros a terminar de sacar este grado 80 y este nuevo producto que hoy nos complace y estamos muy orgullosos de poder sacar. Así que muchísimas gracias por todo su tiempo, por todo su empeño, por toda su paciencia que nos ha tenido. Y pues hoy queríamos agradecerle con un pequeño reconocimiento y la primer varilla grado 80 para que la pueda tener. Así que muchísimas gracias. Pues Y muchísimas gracias. Aquí está la varilla. Gracias. un gusto y un gusto a todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Les agradecemos mucho y cualquier cosa estamos a las órdenes, estamos en comunicación.